buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de ¿Sabías qué? En esta ocasión vengo a responder una pregunta que me hacéis bastante, sobre todo en el blog de comandos, cuando tratamos de hacer fills, ¿no? Me decís, pero Leti, ¿cómo identifico este bloque? ¿Cómo puedo poner el bloque arriba, abajo, ¿no? Cuando se trata, por ejemplo, de las losas o cuando estamos trabajando con botones, con palanca, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta el tipo de bloque que vamos a utilizar y dónde lo queremos colocar. Estoy aquí escribiendo un fill normal y es verdad que con la última actualización y también en Bedrock se ha simplificado todo bastante y es muy sencillo. Antes teníamos que, por ejemplo, decir madera y luego qué tipo de madera era con un número, pero ahora ya directamente tenemos la madera, el nombre de la madera que queremos utilizar, por poneros simplemente un ejemplo. Pero es cierto que si yo, por ejemplo, quiero colocar un botón de acacia, pues claro, ahora tengo que decirle dónde, ¿no? Y para eso tendría que sacar esta parte de aquí y decirle hacia dónde quiero que mire. Puedo elegir si quiero face, significa hacia dónde va a mirar, hacia el suelo, hacia el techo o hacia la pared, en caso de que él solo, Minecraft, va a identificar si tenemos un bloque al lado haciendo de pared, ¿no? Y si no es el caso, pues puedo utilizar también el facing, que eso es si va a estar mirando hacia la derecha, izquierda, nuestro de frente o nuestro atrás, ¿no? Esto es para Java, pero simplemente que lo conozcáis e igual nos ocurre con las tablillas, ¿no? Con los slabs, que claro, esto podemos quererlo colocar abajo, ¿no? A nivel de suelo o arriba. Y en este caso lo que diríamos sería tipo y le decimos si queremos que sea doble, que sería como un bloque entero, top o bottom en función de dónde lo queramos colocar. Esto dentro de Java. Y dentro de la última versión, Bedrock también es bastante similar. Pero si estamos usando una versión anterior del juego, no va a funcionar de esta manera que estáis viendo que os estoy enseñando en pantalla, sino que vamos a tener que recurrir a los números, que era lo que antes se utilizaba para identificar los tipos de bloque y su configuración. ¿Dónde podemos encontrar toda esta información? Pues en la Wikipedia de Minecraft. Aunque si jugáis a Minecraft todos deberíais tener esta Wikipedia localizada. Si no la tenéis os la voy a dejar abajo en la descripción del vídeo, pero si nos venimos a cualquiera de estos materiales podemos ponerla en español, pero yo cuando trabajo con comandos prefiero tenerla en inglés. En cualquier tipo de bloque, os he cogido 3 de ejemplo, pero vamos a verlos y que sepáis encontrar esta información, nos podemos venir directamente al menú y nos vamos a los data values, que son los valores. Aquí nos va a explicar cómo se escribe ese comando, cómo identificamos ese bloque en Java y veis que aquí tiene directamente el nombre, lo demás podemos obviarlo y luego nos va a sacar también Bedrock, que es la misma denominación que tendría también para Education, para que nos entendamos. Y veis que igual ahora ya todo se ha simplificado bastante y son muy similares. Si seguimos bajando, vamos a encontrar el estado de los bloques, ¿vale? Otra información que así de primera no vamos a necesitar utilizar. Pero si bajamos un pelín más al histórico, aquí ya sí que tenemos la denominación. ¿Qué sucedía antes? Que antes lo que teníamos que decir es que queríamos un bloque de madera y si decíamos 0 iba a salir el bloque de oak. Si poníamos 1, el de spruce, el 3, el de jungla. Y así de esta manera era como se identificaban. Si estáis jugando una versión de Minecraft que no es la última, vais a tener que usar, o seguramente os pida usar, para cuando hagáis comandos de fill, de clon, este tipo de nomenclatura y no la actual que vais a poder ver en la mayoría de vídeos que encontréis actuales sobre Minecraft, ¿no? Si nos venimos, por ejemplo, a las losas, hacemos lo mismo, nos venimos al data values y directamente veis que ahora, como sucedía con los bloques, nos va a identificar el tipo que queremos usar y lo mismo sucede con cómo lo escribimos en Bedrock. Veis que se mantiene la misma estructura que ya hemos visto antes y que es igual en las dos versiones del juego, porque vamos hacia eso, vamos hacia que tanto en Bedrock como en Java todo se identifique de la misma manera. Si bajo un poquito más, igual vamos a tener aquí el tipo, que es botón por defecto, siempre lo va a poner abajo, pero si lo queremos poner arriba o doble tendríamos que marcarlo y este es si queremos marcar que haya agua también en este espacio de nuestra losa o no, y lo que le diríamos es que waterlock igual
fails o igual true para identificarlo. Aquí tenemos cómo se escribiría en Bedrock, ¿vale? Igual, veis que nos permite seleccionar slabs type y ahí ya le añadiríamos la información que necesite. Si sigo bajando vamos a encontrar otra información, pero bueno, lo importante está aquí arriba, no necesitamos más. Y si ahora nos vamos también al botón, en el botón, que yo creo que es como ese bloque que más configuraciones tiene, también los marcos, ¿no? Nos venimos igual al menú de Data Values y aquí tenemos cómo se escribe en Java y Bedrock, que va a ser muy similar, y hacia dónde queremos que esté mirando, ¿vale? Veis toda la información aquí. Y en Bedrock, que todavía no se ha actualizado, sí que tenemos que seguir utilizando los ceros y los unos, ¿vale? En algún caso nos va a pedir falso o true si queremos decirle que el botón esté presionado, activado para que nos entendamos, o qué dirección queremos que esté mirando. Tenemos del 0 al 5 y aquí nos viene explicado, ¿vale? El 0, el botón está mirando hacia abajo, el 1 hacia arriba. Bueno, tenéis toda la información aquí, aunque yo lo que siempre os aconsejo primero es que hagáis un testeo de ese bloque que queréis colocar en un mundo que no os importe perder y vayáis probando con los valores que tenéis aquí para ver hacia dónde os lo está colocando y si os sirve en el mundo que luego queréis hacer ese fill o clon. Y esto es todo lo que os quería enseñar hoy. Os dejo por arriba también los vídeos del fill y clon que ya hemos visto anteriormente y os recuerdo que siempre que uséis estos comandos, por favor, hacedlo en un mundo de prueba, en una copia de vuestro mundo, por si cometéis un error, no perder lo que ya hayáis construido y que se quede destruido porque no existe el control Z en Minecraft. Espero que os sirva el vídeo y nos vemos en el próximo.